Aquí presente su amigo el Rata. ¿Cómo te llamas, carnal? Rubén Hernández. ¿Cuándo naciste? Nací Ajá. cuando mi mamá me parió, ¿no? ¿Pero en qué año? No, en el 73, 74. La verdad no sé decirte bien, pero sí, más o menos. ¿Dónde? Pa pronto tengo 50 años. Tienes 50. Y estoy registrado en Iztacalco. ¿Allá naciste? No, nací en la Arenal, la colonia Arenal, primera sección. Ahí es donde nací y actualmente estoy aquí, pero registrado en Iztacalco. En Iztacalco. ¿Cómo conociste el tatuaje? El tatuaje lo conocí desde los más o menos unos 15 años en el Chopo. Conocí a un valedor que ya falleció, no me acuerdo su nombre, pero era su primo sobrino del Ganso. Y de ahí conocí al Chompis, al Piraña, pues a la banda. ¿Y cómo te vas desarrollando en el tatuaje? ¿Ahí dónde vivías en ese momento? ¿Dónde vivía cuando los conocí? Ajá. En Jardines de Morelos. Ah, ok. ¿Y ahí había tatuaje? O sea, ¿había banda que se tatuaba? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Recuerdas quién los tatuaba? ¿Quién los tatuaba? Pues yo. ¿Pero antes de ti? No había quien los tatuaba. ¿No? No. Porque yo al principio empecé con un palo de paleta y unas agujas. ¿A quién viste hacer eso? A la banda, a los compas. ¿De ahí mismo? Y no, tanto de Jardines y compas que conozco del reclusorio. Y de ahí aprendí a cómo hacer puntos, un chingo de puntos. Y de ahí ya me seguí. Aprendí a hacer máquinas de motor en el Chopo con la banda del Piraña, el Chompis, el Ganso, con los compas, ¿no? Y de ahí con las máquinas de motor empezamos. ¿Cuál fue el primer tatuaje que te hiciste? Puta. ¿Quién te lo hizo? Me lo hizo el nene punk, el nene puerco. Fue el primero que me hizo esto y fue el que ya después del Ganso me empezó a enseñar cómo ¿El de dónde era? Cómo hacer buenas líneas. De aquí cerca, ¿no, mi hermano? De aquí de Granjas Valle. Ajá. Y entonces, ¿cómo hiciste el business con él? ¿Qué le pagaste? Carnal, lo conecté y llegué y me dio su dirección, llegué a su cantón y pues sí le pagué. Creo que me cobró todavía como 40, 30 varos, 30 pesos. Ya sabes, una cerveza. ¿Y qué tenía él? ¿Tenía copias? No, ese güey no tenía nada. Ese güey me lo hizo a línea freehand. Ajá. ¿Te lo dibujó ahí? Sí, me lo hizo así, sobre la marcha. Y lo sigo teniendo. Sí, pues. Sí. Y entonces con él fue con quien aprendiste más. Con él aprendí más a meter color, a meter sombra, porque con el Ganso nada más aprendí a hacer línea. Y ya con el nene puerco, el nene puerco, ya aprendí a meter sombra, a meter color. Sí. Inclusive todavía esta es tinta china. Esto es tinta china todavía. ¿De la Pelican? Esta.
Se llamaba Rotring. Ah, ese era para el estilógrafo. Sí, la Rotring. Que hay muchos que. Puta madre. Le puso su Actualmente no la conocen. Pero los que ya tenemos Rata. años en esto, Rata, ya sabemos qué onda. rata. Le pones hombre. Toda esa madre. Le pones. Esta es Rotring. Y es la que me metió. Y de ahí, pues todos, un chico de compas. ¿Y cuál fue el primer tatuaje que hiciste tú? El primer tatuaje que hice. Me lo hice yo, pero ya me lo tapé. A punto. Y me hice todo este desmadre. Aquí se ve la diferencia de tinta. Ya es tinta profesional, tinta china. Que hasta eso todavía sigue, ¿eh? No, pues tengo un chingo de... ¿Y el primer tatuaje que le hiciste a la banda? ¿A la banda? Puta. No, pues para acordarme está de la chingada. Me acuerdo de un compa que le decíamos el perro, ¿te acuerdas? Que le hice una cruz acá. ¿En la cara, de plano? Sí, Una no, cruz en la frente. Aquí. Pero ya andábamos bien pinches pedos. Y se le ocurrió, ponme un anticristo. Porque ese güey era bien punk. Y me pidió el anticristo y se lo hice. Y al otro día todo adolorido me dice, no mames, güey, ¿qué pedo? Y ya se ve en el espejo y dice, no, ¿por qué me hiciste esto? Y la neta le dije, pues porque me lo pediste, carnal. Tú me dijiste que lo hiciera y pues lo hice. Pues sí, y con una máquina hechiza de motor. ¿Y cómo va? ¿A quién más conoces en ese tiempo? De ese tiempo, Ajá, tatuadores. Tatuadores. Híjole, te puedo mencionar, pues un chingo. Te puedo mencionar al viejo Abel. ¿Abel el de Rosario? ¿O Abel cuál? No sé dónde sea, yo creo que ya está en Tijuana, ¿no? Ah, Mexicali, sí, es Abel. Sí, Abel, el viejo Abel. A él lo conocí. ¿A quién más te puedo mencionar? Pues el Piraña, Pero de los que no fueron tan conocidos, o sea, sí, la banda. ¿De la banda? Ajá. Son pocos porque ya no siguieron, ya simplemente vivieron un rato en el tatuaje, se ganaron un poco de varo y empezaron de culeros, ¿no? O sea, pues a drogarse, ya hacer lo que quisieron. No puedo hablar mal de ellos, no. No. Lo único que puedo decir es de que sí, los conocí bien chingón. Cuando tú rayaste con el Chacal que contabas cuando tú estabas con su mamá, ¿no? En su estudio en San Cristóbal, ¿no? Ah, con el Chacal, su primer estudio en la 3030. Sí, yo lo abrí con él. Inclusive, aunque no le guste, fuimos socios. Yo empecé a levantar ese pinche estudio. ¿Dónde conociste a Chacal? ¿Dónde? Ajá. En su casa de acá de San Cristóbal. O sea, ahí llegaste a conocer De San Cristóbal, sí, ¿no? ahí en la 3030. Sí, ¿no? Sí. no me acuerdo cómo se llama esa colonia. Villa de las Flores. Villa de las Flores. Bueno, para pronto ahí. ¿Y cómo fue abrir ese lugar? Porque nos pusimos de acuerdo y me dijo, ¿cómo ves, güey? Vamos a abrirlo. Le digo, pero es que yo no solvento, no tengo dinero para abrirlo. Dice, no hay pedo, lo abrimos. Va, se armó. Y ahí, precisamente ahí, le hicimos un Prince Albert a un valedor que es en el Gerber. ¿El Gerber, el que perfora? No,
Un compita. Le hicimos el Prince Albert. Y pienso que fue el primer Prince Albert que se hizo en México. Eso, ¿de dónde sacaron la idea o en qué se basaron? Porque ya habíamos visto libros, habíamos visto cosas en libros y vimos cómo se podía armar y pues se nos hizo fácil hacerlo. Sí. Presta. Ajá. Le metimos la cánula y mocos. Sí. Le metimos la racada. ¿Recuerdas cuál fue el primer tatuaje que hicieron en ese lugar? En ese lugar, pues no recuerdo. Creo que... Déjame ver. Creo que fue el mismo cabrón. A ese güey. Pero no recuerdo qué tatuaje. Si tuviera imágenes te las muestro, pero la verdad no las tengo. Te mentiría. Y entonces, ¿cómo ahí era la casa de Chacal? ¿Cómo va recibiendo a la gente? Él la recibía dentro de su casa y tatuaba con máquina de motor. ¿Y cómo la gente sabía de ahí? ¿Solo de habladas o quién los invitó? No, porque no nos conectábamos entre compas. Ajá. Y entonces ya es cuando empezábamos a tatuar. Y pues sí, hicimos cosas. Nos sentimos libres, empezamos a tatuar. Iba de voz en voz, ¿no? Ajá, tenía publicidad. ajá. No, pues inclusive no había ni celulares, carnal. No, ni teléfono, ¿no? Era difícil que tuvieran teléfono. Ajá. Él- Por eso mismo no hay registros. Y si hay registros, tengo registros de fotos. Inclusive tengo fotos de la primera expo que se hizo ¿De la de Casas Alemán? en Casas Alemán. Tengo fotos cuando mi carnal estaba tatuando, cuando yo estaba tatuando, cuando me robaron el premio. Pues la verdad, me robaron el premio. ¿Por qué te quejas? Y tengo quien en vivo, quien tiene el tatuaje que se lo hice de mano libre. Y le dicen el Tona, lo puedes encontrar en el Facebook como Tona Escorbutín. Lo vas a encontrar, ¿verdad, carnal? ¿Fue cuando le hiciste el balazo? Sí, Ah, no. pero no, ¿sabes qué le hice? Le hice un payaso aquí, Ah, en Casas Alemán, y me robaron, bueno, sí, prácticamente me robaron el pedo. Pero pues, Estás vivo. También tu carnal tatúa, ¿no? sí, mi carnal, no manches, es el Y la que... perforación también. Es el que me hizo esto. El que me hizo esto. Ay, perdón. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. De todas maneras, ahorita vamos a hablar El que más me hizo esto, acerca de- esto. Pues la mayoría de lo que traigo. ¿Quién empezó a tatuar primero, él o tú? Yo. ¿Tú? ¿O tú le enseñaste a él o él No, yo no le enseñé nada. Él fue aprendiendo, pero el primero que aprendió fui yo. Y entonces ahí háblame más sobre el estudio. ¿Cómo se llamaba el estudio que abriste con Chacal? Ay, güey, no, ese es el de abrir con mi los carnal. dementes son los de acá. Ajá, de jardines, no. Chale. No me acuerdo. Ahorita te acuerdas. Pero el chiste es que fue en la 30-30. Ahí bajando el puente de la 30. Y ese lugar duró pues, unos cuantos años, ¿no? No, pues yo en unos meses me salí. Sí. Ujú. Y en esos meses que estuviste ahí, ¿a qué otros tatuadores conociste? No, pues conocí a varios. A tu padrino. Que la verdad no recuerdo los nombres, pero sí conocí a varios. Ahí conociste al poco, ¿no? Con el Chacal. No, al Foco lo conocí, güey. Al Foco lo conocí
En su casa. Ahí en la... En casas alemanas. Ahí en la cuchilla. En la cuchilla del terror. Sí. En un edificio de 3, 4 pisos. Ahí vivía él. Ahí viví con él como un año, más o menos. Y ahí pues hicimos un chingo de desmadre, ¿no? Y la pura fiesta, ¿no? Así, pues fiestas, desmadres, orgías. Sí, Ah, no digas, un poco de cabrón. toco, de Toño, ¿no? Y de ahí cuando te sales de Conchacal, ¿a dónde te vas? De Conchacal, ya fue cuando abrimos el estudio con mi abrí el estudio con mi carnal en Jardines de Morelos. Ahí sobre la avenida Jardines de Morelos abrimos el estudio. Ahí sí duramos un buen. ¿Y cómo fue rentar? O sea, ¿te rentaron fácil? ¿No? ¿Qué pasó? Porque pues en ese momento los No, tatuajes eran fíjate como ahora. que cuando vimos el local, hablamos con la señora que nos rentó y sí, nos dio la facilidad y pues se armó y ahí nos aventamos un buen rato, pues casi que unos 8 o 10 años más o menos ahí. 10, yo creo. 10 años ahí en ese estudio. ¿Y ahí enseñaron a alguien más a tatuar? ¿Estuvo alguien con ustedes? No, pues un chingo. Yo aprendí con esos güeyes. Un chingo. A un güey que le dicen el Doctor Muerte, aquí a mi carnal, no, pues un chinguero, Rabias. o sea, Al Rabia. al Rabias, al Octavio Álvarez, Al Chango. al Chango que en paz de, bueno, no sé si todavía sigue viva o vivo, pero pienso que ya está muerto. Las porque- sayas, ¿no? Al Al Sayas. No, un chingo que la neta te puedo decir nombres y creo que no, pues no, la verdad no recuerdo, pero más de 20 cabrones sí les enseñé. ¿Y hacías máquinas o solo tatuaban? ¿A qué? No, nosotros hacíamos las máquinas. ¿Con quién Las de madera. Ajá, pues las que ocupábamos para trabajar. ¿Con Ajá. quién aprendiste? ¿Con quién? Ajá. Solos. La primera máquina de motor, ¿no? Con la cuchara doblada y con el botón. Y ya de ahí ya surgió hacer una máquina con madera, con Plumas Vic. con la base con tornillo para que le metas la pluma y ya le quitabas la puntita a la pluma para que saliera nada más la aguja. Te costaba un trabajo, ¿Y por qué de madera? ¿Por qué? ¿De dónde sacaste la idea de la madera? Yo no la saqué, la sacó un amigo que le dicen el cirujano. Él también ya falleció, ¿no? No, él sigue vivo, vive en las Américas. Bueno, acá, en Jardines, donde está Jardines, adelante en las Américas. Él vive ahí, pero él le surgió la idea de hacerlo con máquina. Con madera. Bueno, con madera, el motor y ¿sabes qué? Ponerle plastiloca. Es el botón. Ajá. En vez de botón ponerle plastiloca y podías poner varias medidas, un hoyo más arriba, otro más abajo, otro más pegado, Va. para que saliera la hoja Ya variabas el stroke. Sí, ajá, sí, a huevo. a la altura como querías, ¿no? Eran de secadora las últimas que llegaste a hacer, ¿no? Sí, inclusive todavía tengo unas cuantas. Carnal. Sí, tenía unas cuantas. Pero sí, ¿qué te crees que así empezó así empezaron esas máquinas? Y la máquina de motor, yo recuerdo que la primera máquina fue con la cuchara, ¿no?
le quitabas lo que es el fondo de la cuchara y dejabas nada más la barra, la doblabas, ya ahí con abrazaderas, ya armar máquina. Y entonces cuando llegas acá a Jardines, ¿qué es cómo te acepta cómo te llevas con la comunidad? O sea, dijeron, si no hay pedo. No, pues es que la comunidad ya me conocía en Jardines. O sea, ya. Sí, ya, o sea, yo ya era conocido en Jardines. Ok. Y cuando empecé a hacer tatuajes, pues de volada, ¿qué onda? Hazme esto, hazme aquello, y cámara, pues, pero pues la neta, pues como va, y con tinta china y... ¿Tú tatuaste en la tianguis de Jardines también, no, güey? Sí, también, pero primero fue en el Cantón, en Tu Pobre Casa. Gracias. Ahí fue donde empezamos a hacer tatuajes. Y como vimos que empezó a jalar, nos jalamos a los tianguis. ¿A cuál tianguis fue el que más? Primero en Jardines. Y de ahí nos jalamos a Henry Ford. Ajá. Ahí por la Walmart de Guadalupe Por la Victoria. 101, ¿no? Ajá. Sí, yo te Ujú. conocí ahí. Sí, Bueno, en realidad no sé quién, pero sí. El que luego andaba más era el bombón. Ajá. Sí, yo rayé un rato ahí. Me aventé como unos 2 años, más o menos. Y le dejé el pedo a mi carnal porque ya habíamos abierto el local. Y entonces yo ya me quedé en el local y ese güey se aventaba todo el pinche desmadre ahí. Pero sí jalamos un chingo de banda ahí en la Henry Ford. De ahí de la Henry Ford, tú te quedas te vienes a trabajar al local, se queda tu hermano, pero ya no salías tú a los tianguis, solamente estabas en el local. Sí, solamente en el local. Y haciendo mi desmadre, ¿no? Bueno, sí, pues la fiesta siempre. Sí, haciendo mi desmadre. ¿Y qué más les puedo mencionar? Puedo balconear un chingo de güeyes, pero chale, siento culero. La verdad, ¿no? ¿De cuando los conociste o qué? Sí, desde que los conocí, a muchos los conocí, les enseñé, pero no reconocen que yo fui el primero que les empecé a enseñar lo principal. Sí, que empezaron contigo. Ajá. Y no lo reconocen, que actualmente ya son profesionales, ya son, se puede decir, ricos. Digámoslo así. Sí, se puede decir, ¿no? Pero pues no lo reconocen. Lástima. Pues ahí se lo pierden, ¿no? Al final. Pues ojalá que lo piensen mejor. Sí, porque por lo menos tengo valedores que viajan a países y sí me reconocen como su maestro. ¿En qué lugares más has estado? Estados. ¿Mande? ¿En qué estados de la República? No, pues aquí en México, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Baja California. No mames. No es tanto Un chingo de no es tanto lugares de aquí. el terreno. ¿Y a cuál fue el primer Es maestro, es estado? maestro. Dime una persona. El primer estado, Veracruz, en Orizaba, ¿Por qué ahí? porque me llamaron. O sea, alguien te llamó y te dijo, ven. Sí, me dijeron, ¿sabes qué onda? Aquí tienes acá y allá. Y el segundo fue en Cuernavaca, en Morelos, Tetecala. Y ahí también rayé como a, pues qué, como a unas 20, 30 personas. Fácil. Sí, pues en ese entonces no había tantos tatuadores, ¿no? Sí, no eran... es que ahorita ya los chavos, ya sabes que los millennials ya trabajan, aprenden rápido. Y en ese entonces pues no había quien.
Y ahora, pues hay un chingo. Sí. En aquel entonces éramos contados los que podíamos tatuar. ¿Tú a quién recuerdas en ese momento? O sea, de tatuadores que había ahí. En ese momento cuando tú estabas empezando. Cuando abriste en tu estudio, ¿qué otros estudios? No, pues mis carnales. El Culey. Este cabrón. El Alejandro Rueda. Mi hermano. A él. Don Juan. Pero que, o sea, que eran contemporáneos de tu tiempo. Estaban los del LCD, Ángel en San Cristóbal. Ajá. San Cristóbal Centro. El moreno, ¿cómo se llamaba ese güey del moreno que trabajaba en un estudio ahí en San Cristóbal Centro? Se me olvida su nombre, es que la verdad... ¿No era el negro? Tu camada sí el culé. Un moreno. El Chompis. Sí, el Chompis, el Culey, ¿Dónde conociste al Culey? nene. ¿El Culey? Lo conocí en el Chopo. ¿Te acuerdas cuando lo conociste acá bien enamorado? No. ¿No? Yo lo conocí porque la neta se juntaba con todos, con toda la banda, con toda la barrera de ahí. Y de ahí me dice, ¿qué tranza, güey? Acá. Ya empezamos a platicar. Y cuando fui al estudio, no manches. Neta, fue de los primeros que vi cómo metían color con la tinta china. Lo que fue él y el nene. Vi cómo metían varias agujas, pero con plumas y acá, no, con máquinas hechizas. Me había hecho, ya me remarcó hace poco. Pero primero me lo hizo Yo vi. con una máquina hechiza. Recuerdo un chingo eso porque me encantó. A ver, platícanos, ¿cómo fue la historia? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegó? ¿Por qué? No. Yo llegué a la casa del nene punk, del nene puerco, y ahí empecé a cotorrear, y ahí llegó el carnal, el Culey. Empezamos a echar desmadre, cotorreamos, y de ahí surgió una amistad, y me hizo mi rayón. Con hechiza, todo. Sí, con máquina hechiza. Corcholata, las caguamas, todo. Las caguamas pues siempre no faltaban. ¿Cómo eligió su tatuaje? O sea, el tatuaje que le... Porque me gustaban mucho las charras, si te das cuenta tengo mujeres. ¿Pero él tenía catálogos o No. Ese güey que te crees que me la hizo así. Primero me la disque dibujó y ya empezó a hacerla y pues aquí está. Y le quedó chingo. Me gustó un chingo. Sí, pues sí. Hace ratito nos hablabas de que de los libros sacaron para hacer el Prince Albert. ¿Recuerdas qué libros eran? ¿Cómo se llamaban? El libro se llamaba... algo de la historia de primitivos. Modernos Ya me primitivos. acordé, modernos primitivos. Fue ese libro. Y de ahí empecé a checar las expansiones, sus cosas que se hacían, sus escarificaciones, todo lo que se hacía en el cuerpo. Y de ahí me llamó un chingo la atención. Y de ahí empezamos a hacer algo. Inclusive él sabe qué onda, cómo hicimos todo el desmadre. Ahorita no la plática. Y entonces cierras ahí en tu casa el estudio y ¿a dónde te vas? ¿O qué haces? ¿Cómo? Sí, porque estuviste 8 años ahí en Jardines, ¿no? 10 años en Jardines. Ajá. De ahí ya cerramos
estuve tatuando en tu pobre casa ahí en Jardines, como unos 3 años, 4 años. De ahí nos vinimos acá a la Guadalupana, a la venta, y ahí hasta actualmente sigo rayando. Y pues qué te puedo decir, pues ahí sigo. Pero en esos momentos ya no ibas a los tianguis, ya no tatuabas en otros lugares. Sí. ¿En dónde? Sí, en todos lados. O sea, con los clientes que te pedían, ¿no? Sí, hasta inclusive si un cliente que me llamaba en el tianguis, iba y lo tatuaba. Nada más me jalaba la corriente de donde sea y cámara. Ahí le dabas al... Sí, el chiste era trabajar, seguir chingando, seguir dándole tinta a la gente. ¿Te acuerdas cómo eran las fuentes que usaban en esa época? Las fuentes, güey. Los cuadros, ¿no? Ajá. Sí. En los eliminadores de baterías, Los ¿no? eliminadores de bataca. Inclusive llegué a tatuar con batería de carro. De plano. Sí, de plano, porque se iba la luz o la cortaban y ¿cómo la hago? Tengo que terminarlo. Y con la bataca del carro, cámara. ¿En dónde hiciste eso? En Cuautitlán, Izcalli. ¿En el tianguis? Sí. Se llama Romero Rubio. Cuautitlán, Izcalli, Romero Rubio. Ahí es donde rayábamos. Cuéntanos una anécdota de lo que era ir a tatuar en el tianguis, la más vieja que te acuerdes. ¿La más vieja? Ajá. Bueno, la más vieja fue cuando empezaron a robarme pinches judiciales. Pero lo bueno es que me conecté con un compa que lo empecé a rayar, que ni yo sabía que era del trabajo social, algo así. Y cuando llegó un tira y me quiso sacar varo, le llamé a ese güey. Y en corto llegó y lo mandó ahora sí que lo mandó a chingar a su madre. Tú sabes que tú no tienes por qué estar molestando a esta gente. Y sí. ¿Alguna otra? Otra. No, pues un chingo. La que te venga a la mente, la primerita que te acuerdes. No, pues es que son un chingo. Pero la que me acuerdo es que cuando me fui al lago de ahí de Cuautitlán, ya llegando casi a Zumpango, fuimos a pescar carpas. Y nos aventamos unas carpas empapeladas con, ya sabes, su ajo, su cebolla, todo. Comimos bien chingón. Inclusive ahí mismo en la casa del compa de Octavio Álvarez, ahí comimos todos, como 5 cabrones. Comimos bien chingón. Y nos aventamos una pulquiza. Sí, porque pues obviamente pues por allá es el pulque chulo. Y sí, nos aventamos una pulquiza. ¿Y cuando rayaban en Santa Clara, güey? ¿O nada más era el bombón? Ah, Santa Clara, güey. Estás hablando de otra historia. Sí, es que no, tengo un chingo de historias, carnal. Cuéntala, a eso venimos. Sácala. Esa de Santa Clara, mi carnal fue el primero que fue y se conectó. Ahí por un rastro se ponía un tianguis que es de subida y estaba el rastro y ahí estaba el tianguis. No recuerdo los nombres de los compas de allá. ¿Qué días eran los tianguis? Sí, sábado, sí. Y nada más era sábado. De ayer el cirujano, el que falleció, ¿no? Otro que le hicieron el cirujano.
Sí, carnal. El gato. Del gato, de ahí, de Santa Clara. Sí. A ver, háblanos un poquito de ellos que ya no están. O sea, no mal, pues, sino de quiénes eran, cómo eran. No, pues, ¿Dónde los conociste? ¿qué te puedo decir? Era el barrio de ahí. Pues, ¿qué te puedo decir? Pues, era la rata, la mafia. Los que ahí movían el pedo. Y nosotros lo rayábamos. Y ya cuando supe, pues les dieron cuello. Y pues ahí mi canal fue el primero que te digo que se puso. Y de ahí ya empecé a seguirlo. Ese compa del gato, no. Un hermano bien chingón. Un cabrón que la neta nos respaldaba. Cada que había pedo ahí en ese tianguis, llegaba y no llegaba solo, llegaba con sus compas y siempre con los cuentos. Pero sí era tatuador también, ¿no? Sí, pero era más la mamada, la neta. Pues es lo único que te puedo decir de ese. Él también los conoció el Pelos, ¿no? Ahí en Santa Clara. Sí, otro güey que también era la mamada, el Pelos, que era valedor del gato. Chale, pinches viejos recuerdos me ganan la memoria y digo, chale, ¿por qué se los llevo a la verga? Pero pues así era su vida. Es el camino que uno escoge, ¿no? Sí, pues, arriesgándose. ¿En qué otra anécdota tienes? ¿Otra historia? Cuéntanos otra historia. Manches. Enséñanos quién es el bombón, platícanos. El bombón es mi hermano. ¿Quién es? ¿Cómo se desarrollaba? ¿En dónde andaba? No, pues es mi hermano bien chido, bien cabrón. ¿A quiénes conoció? Por lo regular nunca nos separamos. Y ese güey conoció a los que yo te he mencionado, los conoció. Y conocemos a varias bandas. A Raúl Che, que también actualmente actúa, pero ese güey hace grafitis, hace un chingo de cosas, aerografiado y todo. Conocemos a ahí conocemos a un chingo de tatuadores. No manches. Pues se me olvidan los nombres, pero sí los conocemos. Sí. La presión. Sí, y ahora que vean esto, se van a acordar y van a empezar a comentar. Y van a decir, no mames, ese güey. Y lo sé porque de volada lo van a decir. Y entonces, te ibas a tatuar a las ciudades que te invitaba la gente. ¿Alguna anécdota en una de esas idas? No, pues un chingo. Casi me ahogo en un río ahí en Veracruz, en Orizaba. Casi me ahogo en un río. Y ahí precisamente aprendí a nadar. A la fuerza. Sí, porque pues la neta no sabía y pues tuve que aprender a chapotearle, a hacer, ahora sí que a manosear. Y de ahí supe cómo flotar y supe cómo salir. Y fue bonito, fue chingón. Y a todo esto, tu jefa, tus papás, ¿qué te decían del tatuaje? Que la familia, ¿cómo lo tomaban? Carnal, me dejaban ser. Siempre me dejaron ser. ¿Verdad, carnal? Aunque fumaba marihuana o lo que sea, siempre estuvieron conmigo, me apoyaron. Mi papá, que en paz descanse, un gran señor, él lo conoció. ¿Él a qué se dedicaba?
tenía su tintorería ahí en la calle de Liverpool, en el DF, en Nápoles, Liverpool. Ahí tenía su tintorería y nos dejó esa herencia, pero pues a última la vendimos. Mi madre, una señora muy preciosa que todavía está en vida, Dios me la tiene todavía cercas. Ella cose, ella siempre ha sido cose, pone cierto, todo. Costurera, digamos, ¿no? Se puede decir. ¿Tienes Pero más hermanos? Tenía un hermano. ¿Más grande o más chico? ¿Cuál eres? Yo soy el más chavo. Tú eres el más chavo. Winnie, luego el bombón. Soy yo, luego el bombón y luego el que le decíamos el Winnie, el Messier. El Messier. Él no tatuaba. No, No, el Winnie. ¿Sí se tatuó? sí, yo lo tatué. ¿Qué le hiciste? Le hice un Sagitario porque él es de diciembre y se hizo su Sagitario. Le puse Hernández, así como yo lo tengo también. Le iba a hacer otro, pero desgraciadamente falleció. Y ya no pude hacerle más cosas. Él era el chingón. Güey, bien cabrón. El barrio lo respetaba. Siempre, siempre. El barrio lo respetaba y él lo sabe. Se puede decir que era el paíno de jardines. Era el que mandaba en jardines. Era el que movía y hacía esto y hacía aquello y hacía lo demás. Era un gran hermano. Y sigue siendo tu hermano. La plática de la historia de cuando te llegan los judiciales a tu local con armas largas. Sí, porque hicimos cosas que no deberíamos haber hecho. Empezamos a hacer cosas que no me orgullezco, güey. Empezamos a vender cosas. Y como mi carnal era el chido, llegaron al local, llegó la tira, nos basculió con todo. Lo chido es que no encontraron las armas que teníamos guardadas. Y pues simplemente nos llevaron a la federal. que la verdad no pasó nada. Simplemente fue una investigación. Sí, nos quitaron un varo, pero pues el varo no fue mío, fue de mi carnal. Sí, fue el que nos chispó. Por eso era la mamá choncha. Era el que tenía. Hermano, ¿cómo está? ¿Qué andamos, mire? Véngase, salúdeme. Ya. Avienta. Ahorita nos chingamos algo más. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuándo empezamos? Entonces estabas con la fiesta que les hicieron y pues ya la Sí, libraste. carnal, ¿qué te crees que llegaron con las armas largas? Llegaron con todo.
Eso fue en el local. Después fue en tu pobre casa. Te da sacudo. Yo no sé si fue el ejército o fue la maña. Pues llegaron con camionetas y tumbaron. Ahora sí que la puerta la tumbaron. Se subieron desde por arriba. Y eso que tenían perros. Pero pinches perros no hicieron ni madres. Oh, güey, ¿yo qué, güey? Ah, Cuando se llevaron tu puesto del tianguis los pinches federales. también. Ay, bueno, No lo muevas, no lo muevas. No, estoy dando un masaje. Ay, sí, carnal. Llegaron a tu pobre casa y ¿qué te crees que ahí según llegó el ejército, pero no era el ejército? Échale o le No, nos tumbaron. Pero fue divertido hasta eso. ¿Y al chino de Tepito cómo lo conoces, güey? ¿Al chino? Por un valedor que se llama Juan, de ahí de Jardines. Juan el doble A. No. No, espérate. Juan, un valedor, un compa, que empezaba a tatuar. Inclusive yo trabajaba para él. O sea, ¿trabajas en su estudio? No, El que le decían al muerto, ¿no? no, carnal. El que vivía ahí con el Snoopy. Ah, ¿Sí te acuerdas de Snoopy, de su hermana la Lupe? ajá. Ya ves que embolsábamos Artemia. Ya. Y yo trabajaba de eso con ella. Bueno, con ellos. Y de ahí empezó todo el desmadre. Yo ya tatuaba, pero de ahí empezó todo el desmadre porque te digo que en ese, cuando yo trabajaba con ellos, íbamos por Salmuera, se llama Salmuera, el agua salada. Íbamos a la Sosa, todavía estaba la Sosa. Ah, cámara. Todavía estaba todo plano y estaba corriendo el río de agua salada. Agarrábamos unas que le llamábamos salchichas con ligas, las amarrábamos y a la camioneta. Llenábamos la camioneta de bolsas y vámonos. Que era para mantener a Artemia viva. Chale, eso no se lo había contado a nadie. Neta. Nosotros, güey. Neta. No, y está chido porque es bueno contarlo, ¿no? No, lo que es el sagar. Sí. El sagar, hermano. ¿Qué otro trabajo tuviste? ¿Qué otro trabajo? Aparte de aparte de embolsar salmuera. A ver. Cuando estaba más chavo, en una cremería, Rata. rayaba queso. Rata. Todo el queso lo rayaba. Rata. Sí, a mano, pues obviamente tienen la máquina. ¡Oh, Rubén! Tú metías el queso y lo ibas empujando. Y salía y tú nada más lo ibas recogiendo, lo embolsabas y era para la venta. Ya. Bueno, escuchaste lo que dijo el joven también. ¿Qué más puedes hacer? ¿Y qué ¿Cuál época es del tatuaje fue la que más te gustó? ¿Mande? ¿O la que más te ha gustado? ¿Cómo? ¿Qué época del tatuaje? ¿Qué época? Ajá. ¿De actual o antaño? No, la de antaño era la más chida. Pero cuando estuviste en dónde? Era cuando dibujabas con pluma o con un stencil. Es lo que estaba Dibujabas y lo hacías. Así nació. O lo hacías así con la máquina, nada más con la puntita. No, ¿cuál puta? Lo hiciste con el... Poquito a poquito. Hiciste todo. Lo ibas haciendo y ya conforme
lo ibas entintando nada más, ya enterrabas la aguja y ya la hacías, la línea. Como que vos. Esa fue la época más chida. ¿Y a quiénes conociste en ese momento? No sé cómo. Pues ya te dije, en ese tiempo conocí al Piraña, al Coley, al carnal, al Chompis, al Ganso, ¿Conoces al carnicero? también, pues conocí a varios, a un chingo de banda. ¿Y cómo llevas al tatuaje y a la familia? No, a la familia aparte. Y yo mi tatuaje por otro lado. Pero sí, o sea, si te refieres a mi madre y a mi padre, a mis hermanos, siempre supieron que yo me dedicaba al tatuaje. Mis mujeres siempre supieron qué onda, pero nunca vieron cómo tatúo. Mi papá, mi mamá sí vieron cómo hacía las líneas, cómo empecé. Empecé haciéndome cosas raras con tinta Ahí está, china, mira, con ahí tinta, está. con Ahí- tinta, ahí está. con ¿Quién tin- lo- con tinta china, Rata, ¿quién lo hizo? ¿Esto es tatuaje? ¿Eso para ti es tatuaje? con tinta china, carnal, de la rota. Mira, fíjate cómo lo dejó. ¿Esto es tatuaje? ¿Eh? ¿No lo pusiste tú? Y está en el Face. Y está en el Face, güey. Mira, ve. ¿Esto es tatuaje? No está terminado, güey. Pues no has acabado, ¿Por qué güey. no? Pero pronto. Pronto, Próximamente vamos a terminarlo. Tú pues, eres más chida. esta chamba es de ese güey. No, Fue un y cover lo que traigo de la espalda ese, güey, sí. No, pero mira, ve cómo me lo dejó. ¿Y entonces qué otra historia tienes del tatuaje? Con, no sé, con De alguien. algunos clientes. Ah, mira, por este ejemplo, pulpo también me lo hizo él. ¿El rata? Ajá. Y también le hizo también el... Y también fue un cover up. No, le hizo también un tatuaje. Sí, también tapé algo, ¿verdad? Ajá. El rata le hizo también. No, Al Satán. ¿quién Historias, eran tus principales clientes? ¿Quiénes eran mis principales clientes? Pues el barrio. El barrio fueron los principales que se empezaron a acercar y... Sí, los chavitos como de prepa, esa. Ajá, sí, chavos de 13, 15 años, 18, que a los chavos de 15 y X, mira mi carnal, vayan a hacer Prepa. güey, te fuimos a buscar. Sí, pues es que sabes que tengo perritos y tengo que... Tengo perritos. Mira. Pinches cachorritos. No, pues tengo 4 o 6 malinois, carnal, ya que me... ¿Y cuántos más? Y los que están por nacer. Buenas tardes. No. Ahora, con permiso. No, pues un chingo. ¿Qué? Es que, ¿qué más te puedo decir, carnal? Con mucho gusto. No, al contrario, bienvenido. No, pues. Un chingo de banda. No, ¿Qué es el tatuaje para ti? ¿Eh? El tatuaje que es para mí, Ya vas a empezar. mi vida, mi hermano. Mi vida. Sí, porque se puede decir que yo he vivido de ¿Lo agarras, del tatua- papá? Yo he vivido del tatuaje. Siempre. ¿Lo agarras? Siempre he ¿O vivido quieres del tatuaje. o no quieres trago? Carnal, ¿me dejas? Oh, ya, dispénseme. He vivido el tatuaje toda mi vida. Bueno, que sí he trabajado, ¿no? Pero por lo regular siempre el Eso sí no tatuaje. lo creo. Siempre el tatuaje. Ahora no me le
por lo regular, siempre he vivido de tatuaje. Y mi canal lo sabe. Platícanos otra historia. Otra más. Sales. Otra más, no manches. Cuando llegas ahí a la casa de Chacal por primera vez, ¿qué ves? ¿Qué sientes? No, pues nada, simplemente convivir con él, conversar, platicar, estar con él un rato, ver cómo tatuaba, su máquina, verla, cómo era. Principalmente fue lo que me interesó, cómo era su tipo de máquina. Obviamente de motor hechiza. No, pues de ahí vi qué onda. Y de ahí y que me vea el güey. Yo le enseñé a cómo meter más agujas, cómo hacerle, cómo meter un poco de sombra. Porque ese güey no sabía, ese güey metía sombra con una aguja. Y le enseñé a meter varias agujas para que sombreara. Y eso lo aprendí con el nene. Cuando vi cómo sombreaba con varias agujas, dije, ah, cabrón, está chido. Yo pensé que nada más con una aguja, no. También se podía con varias. Y es un gran recuerdo. Así como ese recuerdo, ¿qué otro recuerdo tienes? De antaño, Cuando ibas al Chopo, ¿qué recuerdas? cuando iba al Chopo, no, pues toda la banda. Encontraba un chingo de compas, darkies, punks, a la banda que le dicen los rotos, a los PNDs, A los mierda punks. sí, a todos, a los del bar, porque la neta, principalmente iba al bar por unas chelas. Mi cámara, no, pues, un chingo de banda. Y en esos momentos, o sea, sí era la fiesta, pero ¿en qué momento salía el tatuaje a relucir ahí? Porque te encontrabas a la banda y te decían, mira lo que me hicieron. Y me lo hizo tal persona. Y veías los colores y decías, no mames, pero ¿qué color te metió? Es tinta china, es Rotring. Y había otra tinta que era de garrafoncito que se llama Marsmatic. Marsmatic. Que era la mejorcita que quedaba. De ahí agarré todo el pedo. Y pues es lo que les puedo contar. De que todo empezó con la tinta china. Sí, claro. La tinta que comprabas en una papelería. Es más, ¿sabes qué? Recuerdo que había garrafones chonchas de una tinta que se llama Pelican. Pinche garrafonzote. Y era la mejor que en ese momento quedaba. Y la podías rebajar bien chingón para que te hiciera sombra y todo, ¿no? Y de ahí ya empezó a salir la Talents y acá, 2, 3. Esa de la Talents yo pensé que era tinta para tatuaje ya sin neta, pero no, creo que era también para artes gráficas. Era gráfica, sí, era para que Pero hicieras le trabajos. hacían un proceso de Bueno, vamos a evaporación hacer- para que se le eliminaran casi todos los metales pesados y se pudiera utilizar. Ajá. Y ya no bajara, quedara más arriba. Porque la tinta china por lo mismo baja. Se hace verdosa por los metales que contiene.
baja y se te hace azulosa, verdosa. Ahora como ya eliminaron todo eso, ya, ahora sí queda negro. ¿A ti te tocó un momento en el que empezó a escasear la tinta china en las papelerías? Siempre. ¿Y a dónde la ibas a conseguir? En el distrito. Había una papelería ahí en saliendo de la glorieta de Insurgentes. Había una papelería choncha y ahí iba a comprar mis tintas. Y siempre las encontraba ahí. Ahí por la glorieta de Cibeles. Saliendo de la glorieta, ¿no? saliendo, no sé cómo se llama la papelería, pero saliendo y yendo para la calle de Liverpool. Ahí estaba esa papelería y ahí es donde la compraba. ¿De qué otra cosa te acuerdas de ese momento? Mis agujas. Yo las soldaba. Mis agujas de Shakira yo las soldaba. Como si fueran Magnum. Y de 3, de 4, para hacer líneas. Yo las soldaba. Y las soldaba con estaño. Las agujas profesionales no las podía soldar con estaño, a menos de que le aventaras un líquido que se llama flux. Le aventabas la gota y ya lo soldabas. Y había aparatitos para que los pusieras y se alinearan y hasta para que hicieras para línea, ¿no? Y para Magnum. Háblanos un poco de la primera expo, la que hicieron acá en Casas Alemán. ¿Quién la hizo? ¿De dónde escuchaste tú? Yo recuerdo que la organizó el Chacal, el Chino. Creo que fueron los organizadores. ¿Y en dónde mero fue? ¿Te acuerdas? Pues sí, en Casa Alemán. Fue en una casa. Ni siquiera fue en Era una sala, ¿no? Sí, en una casa. Era de 2 pisos. Abajo y arriba. Y tanto estaban radiando arriba y también abajo. Una casa choncha. Y ahí se hizo todo el desmadre. Y la sala estaba amplia. Y ahí es donde se hicieron los disque stands. Porque nada más poníamos una mesa y tu lámpara. Sí, sí, exacto, una mesa, tu lámpara y tu. Y mira los tablones, no era una mesita bien chiquita. Y tu manta hecha a mano. ¿A quiénes recuerdas que estuvieron ahí? Pues a la mayoría. A los que conocemos actualmente son los que estuvieron ahí. Son los que estuvieron ahí. De la primera expo que fuiste a Nesa. A Nesa, híjole, ahí estuvo bueno, Ahí sí ya fue en ¿En ¿cómo un salón? En un salón, fue en un salón. Fue la primera expo, ¿no? De Nesa. Sí participé ahí. ¿Fue cuando se pusieron en el suelo? ¿Ahora qué? ¿O si había mesas? No, sí había mesas, pero fue un espacio que si podías te acomodabas, ¿no? O sea, Es que hace ruido la silla, carnal. te acomodabas, te ponías y podías hacer lo que quieras. Pero tú no te Y tú nada más te ponías a rayar. Siempre en esas expos siempre fue
al aire libre, bueno, así como va. No eran lugares cerrados, nada. Sí, no estaban separados. Sí, no estaban, exacto. Haz de cuenta que tú estabas conversando con este güey y ese güey estaba tatuando y yo seguía tatuando. Y estábamos, ¿cómo ves, güey? ¿Cómo ves esta línea? ¿Y cómo ves esto? ¿Cómo ves aquello? Y eran las conversaciones que teníamos cercanas. Ahora no. Ahora ya no está tan libre. Ahora ya son espacios cerrados. Sí, ya cambió completamente. Y en ese entonces no te cobraban el lugar. Eran participaciones nada más. Tenías que llevar a tu gente y a la gente que tatuabas, pues obviamente pues, no les ibas a cobrar caro, ¿no? Neta, recuerdo que ahí en esa todavía cobré una chela o 2 chelas para rayar, para hacer unas letras. Cómprame una chela, güey, y te rayo. Y sí, se armaba. Todavía eso se hacía. Ahora no. Ahora o le entras o no te rayas. Sí, es una dinámica totalmente diferente, ¿no? Esa es la experiencia que te puedo comentar. ¿Quieres platicarnos algo más? No, yo pienso que está ahí, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Quieres mandarle saludos a alguien? No, pues saludos a todos mis valedores, a todos mis compas. Y si les digo algo que los ofendí, no se saquen de pedo, ya me conocen. Saben que me vale verga, Y la neta, sí. Va, Al chico rato nos vemos. nos vemos a la siguiente. Sí. La Casa del Tatuador lo que busca es eso, mostrar la cultura del tatuaje, de lo que se genera dentro del tatuaje, ¿no? Están las pinturas de los bodysuits, están las calaveras, están las máquinas, están los murales, ¿no? Están las piezas. Todo esto que tiene que ver con el tatuaje en sí, ¿no? Es cultura que se genera en el tatuaje. Es a lo que se dedica la casa, a mostrar la cultura que se genera en el tatuaje.